Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. La reforma fue un levantamiento de los ricos contra los pobres. Esta máxima quizás sea lo que mejor resume la importante crónica contenida en este programa, que describe la fenomenología de la reforma de Lutero, Calvino y Enrique VIII, el comienzo del capitalismo y la legalización de la usura, considerada cada vez más como legítima, natural y hasta beneficiosa. Así ocurrió la reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Capítulo 9. Tercera parte. Los Países Bajos. Ya hemos visto cómo Alva intentó y fracasó en la reducción del sector norte de los Países Bajos. A medida que la lucha se tornó cada vez más religiosa y cada vez menos económica, 7 provincias se mantuvieron segregadas y 10 se reunieron en torno al soberano legítimo. Por muy impopular que pudiera ser el dominio español, era preferible al calvinismo y al dominio de la oligarquía mercantil. Esa separación se mantuvo y los Países Bajos salieron de la lucha divididos, como lo estaba en toda Europa, entre la zona del norte, hoy llamada Holanda, controlada por protestantes, y un sur católico, hoy denominado Bélgica. La parte protestante conservó un grupo numeroso de católicos sujetos a persecución. Esto era característico del conflicto que resultó empatado en todas partes. Los pasos fueron los siguientes. Alva había renunciado en el año crítico de 1572, que está señalado por la imposibilidad de lograr una decisión luego de la primera gran batalla en toda Europa. Fue el año de la San Bartolomé, que impidió el dominio de los hugonotes en Francia, y el del establecimiento final del poder de Cecil en Inglaterra. En 1570 se designó a Requesens en el lugar de Alva. Murió en 1576, luego de intentar una política de pacificación. Tal vez esa política llegó demasiado tarde, tal vez se la tomó como muestra de debilidad. De todos modos, para la época de su muerte, ya era evidente que las provincias sucesionistas, que estaban entre las más ricas y ahora bajo un gobierno definidamente calvinista, con un ejército adecuadamente organizado que podían pagar, estaban en situación de mantener una guerra indefinidamente prolongada. Esto se hacía más evidente debido al hecho de que la continua falta de pago a la soldadesca española la llevaba a motines abiertos en todas partes. Se cobraban sus atrasos por el pillaje, cometían atrocidades terribles y alinearon en su contra el clero católico, cuyos bienes y personas no respetaban, lo que tuvo por resultado que, durante el período indeciso que siguió a la muerte de Requesens y anterior a la llegada del nuevo gobernador, pareció por un momento que todos los Países Bajos se unirían nuevamente en lo que se llamó la pacificación de Gante. Las autoridades católicas nativas, al menos las más acaudaladas, llegaron a un acuerdo con los poderosos calvinistas del norte en una especie de tregua que denominaron paz, y ambos se enfrentaron juntos el ahora decadente poderío español. La razón por la cual los católicos actuaron así fue la necesidad de contar con un ejército que los defendiera de la soldadesca española, que se había puesto incontrolable. Felipe designó a su medio hermano ilegítimo Don Juan, el vencedor de Lepanto, para los Países Bajos.
Murió en el curso de 2 años, 1578, y fue designado entonces un hombre que, si hubiese surgido al comienzo de estas cuestiones, podría haber salvado los Países Bajos para España y para el catolicismo. Era demasiado tarde, pero aún así, lo que hizo fue extraordinario. El nuevo gobernador era el duque de Parma, un hombre de 33 años, naturalmente vigoroso, con una visión amplia y exacta de la situación, paciente, y lo que es de suma importancia, capaz de captar una situación compleja. Comprendió que, aunque existía una tregua aparente entre las dos facciones religiosas, no era sino aparente, y que su permanencia conjunta era imposible por un período largo. Utilizó a favor de su rey el sentimiento católico, y lo hizo con éxito. Guillermo de Orange advirtió lo que se preparaba e intentó contrarrestarlo influyendo para que los estados aprobaran una especie de esquema utópico, según el cual los partidarios de Calvino debían tolerar a los católicos dentro de sus distritos, pese a que, para entonces, los calvinistas consideraban a los católicos como traidores a los Países Bajos, a la vez que enemigos de Dios. A su vez, los católicos debían tolerar a los calvinistas, pese a que los consideraban tal como la sociedad occidental considera hoy a los bolcheviques, gente que ya había cometido matanzas y destrucciones al por mayor, y que, si lograba el poder, destruiría todo lo que es digno de poseerse. Semejante proyecto, de haber funcionado, habría aumentado su propio poderío y riqueza en forma considerable, convirtiéndolo en el hombre más importante de los Países Bajos. Pero este esquema absurdo e hipócrita de Orange había nacido muerto, y la política de Parma, que se basaba en la realidad, el gobierno legítimo y el apoyo popular, lo derrotó sin dificultad. Recuperó el control de las tropas, sometió a una ciudad tras otra, afianzó la seguridad, y los Países Bajos comenzaron a recuperarse. Pero la oligarquía mercantil calvinista de las provincias norteñas resistió. En julio de 1581, en La Haya, se declaró solemnemente la deposición de Felipe como rey, y se efectuaron repetidos esfuerzos para conseguir algún príncipe extranjero que aceptara su sucesión y se hiciera cargo de la regencia, teóricamente, de todas las provincias, pero en la práctica sólo de la pequeña comarca aún sometida a los rebeldes. Después del asesinato de Guillermo de Orange en 1584, Isabel lo rechazó. Lo aceptó en cambio el hermano del rey de Francia, llamado Anjou, quien fracasó miserablemente, se retiró y murió. Parma continuó sus triunfos. En 1585 capturó Ambers, y los esfuerzos de Cecil por tomar parte de estos asuntos foráneos con soldados y dinero inglés fracasaron en forma ridícula debido a la incompetencia de Leicester, favorito de Isabel. Es concebible que, aún tardíamente, el duque de Parma hubiera logrado un triunfo definitivo, de no mediar la política exagerada de su soberano, el rey de España, pues precisamente en este momento Felipe se vio en la necesidad de enfrentar al poderío francés, y como ya hemos visto, había emprendido el proyecto de invadir a Inglaterra para liberar a las masas católicas de ese país. Aún considerado como parte de un proyecto general de restauración católica en el norte, este plan de enviar una flota que transportaba un ejército para auxiliar a los católicos ingleses constituía una dispersión de fuerzas demasiado grande. Desde el punto de vista de un estadista que debió apreciar lo esenciales que eran los Países Bajos para el poderío español, era un desastre. Aunque la armada hubiese triunfado, el resultado habría sido fatal para el poderío español en los Países Bajos, ya que dispersaba fuerzas en una guerra nueva. Pero la armada fracasó. Mientras tanto, la orden dada al duque de Parma de dirigirse al sur y el retiro de las fuerzas españolas de la escena de la acción contra los rebeldes del norte fue finalmente fatal para los derechos españoles. El resultado fue necesariamente la emancipación gradual de los Países Bajos del norte del dominio español, de modo que todo el espléndido esfuerzo del duque de Parma tuvo como único resultado la salvación del sur, ya que,
Para entonces, la conclusión de las guerras religiosas de Francia y la reciente consolidación del poder de Enrique IV estaba originando una formidable y permanente presión contra la frontera sur de los Países Bajos. El joven hijo de Guillermo de Orange demostró ser un excelente soldado, cosa que su padre no había sido. Pudo consolidar su poderío hacia el este y el sur, hasta que casi alcanzó lo que hoy llamamos límites de Holanda. Y tal como se plantearon las cosas, esta nueva potencia se pronunció definitivamente a favor del calvinismo, de la supresión, tan completa como fuera posible, dentro de sus dominios, de todo culto y tradición católica, entre la gran proporción del pueblo que detestaba el calvinismo y se aferraba a su religión. El aspecto más importante en el poderío del nuevo Estado, pues ya había llegado a serlo, era que poseía definitivamente las desembocaduras de los ríos. En 1596, la independencia de las 7 provincias que se habían unido para declarar su separación del dominio español fue reconocida formalmente por el gobierno de Isabel de Inglaterra, ahora dirigido por el segundo Cecil, hijo del primero, y por Enrique IV, nuevo soberano de Francia. En 1598 murió Felipe, y aunque las últimas firmas que confirmaron la situación no fueron otorgadas hasta 1609, puede afirmarse que la obra ya estaba concluida para 1600. Había surgido un nuevo estado protestante, destinado a una carrera relativamente breve pero grande. El creciente cuerpo protestante de Inglaterra confirmó su poderío contra los católicos en disminución. El prestigio de España había naufragado y quedado en evidencia la incapacidad de esa potencia para retener por la fuerza aquello a que tenía legítimo derecho por herencia. El modelo estratégico de la Reforma, la lucha en los Países Bajos, se había realizado. Así ocurrió la Reforma de Hilaire Belloc en Convicción Radio. Siempre por la verdad.